Mi timer. Ya. Comienzo en 3, 2, 1. Larry es básicamente una abeja con el cerebro humano. Como si te agarran a ti, agarran tu cerebro y se lo metieran en una abeja. Eso es básicamente Larry. Eso es Larry. Ahora, ¿cuáles son los incentivos de Larry? Larry busca libertad individual. Él no quiere seguir lo que le dicen que haga. Larry quiere ser él mismo. No quiere estar yendo de flor en flor, haciendo lo que la abeja reina le dice que haga. Larry quiere ser como que su propia libertad individual, como que poder ser él mismo y no solo alguien más de una secta de abejas que simplemente no puede hacer lo que él le da la gana porque lo matan. Larry busca seguridad y autopreservación. Él quiere sobrevivir, él no quiere estar en constante riesgo de que vengan y lo maten. Larry quiere sobrevivir como todo ser vivo. Larry quiere sobrevivir la mayor cantidad de tiempo que pueda y vivir una vida tranquila. Larry busca perseguir sus propios intereses, no busca conformarse. Larry quiere ser él mismo. Larry no quiere ser una abeja más de un panal. Larry no quiere ser como que uno más del montón. Larry quiere ser él mismo, perseguir sus propios intereses, pensar por su cuenta y no estar como que sino estar como que metido en esta esclavitud de las abejas. Ahora, ¿cuáles son las capacidades de Larry? Larry, al tener un cerebro tan parecido al humano, tiene capacidades como de aprender, adaptarse a un ambiente, por lo que sería muy fácil que comience a aprender cómo funcionan las dinámicas en un laboratorio. Aprender que se viene un científico y se comienza a acercar hacia Larry, probablemente lo van a agarrar y lo van a llevar a hacer las pruebas que más adelante voy a caracterizar. Larry sabe que si se acerca un científico y comienza a agarrar abejas, evidentemente es que lo van a utilizar para algo, por lo que Larry utiliza su inteligencia y se aleja, haciendo que no lo lleven a él. Al momento que son tantas abejas, evidentemente Larry no va a ser escogido todas las veces, y una cada muchísimo tiempo por su inteligencia será que lo usan, pero es muy improbable ya que Larry se da cuenta que eso está pasando. Larry puede aprender y se adapta al ambiente. Él también puede jerarquizar mentalmente. Él sabe que es superior al resto de abejas. Él se cree más, él tiene su ego, sabe que él es más inteligente, sabe que él tiene más capacidades, sabe que él puede razonar muchísimo mejor a las demás abejas. Él lo sabe, lo tiene muy presente, sabe que las demás abejas las ve como seres brutos que realmente solo siguen como que sus incentivos de abejas y solo siguen como que sus reacciones naturales. Larry sabe que él es superior, por lo que imagínense cómo se sentiría estar tipo lleno en un lugar de tipo seres y tipo que se ven igual que tú, pero sabes que mentalmente son como que súper nada avanzados, que son como que medio brutos, que solo hacen lo que toda la vida han hecho. Qué aburrido realmente. Nosotros sabemos que nosotros nos damos cuenta que Larry podría incluso aprender lenguaje. Podemos ver cómo perros pueden aprender ciertas palabras que el humano dice. ¿Cómo Larry no va a aprender el lenguaje humano? Capaz no le sale hablarlo, pero al menos va a entender cómo los científicos están hablando. Larry con su cerebro tan desarrollado, como un bebé comienza a aprender las palabras humanas cuando es chiquito, Larry comienza a aprender y cómo se comunican los científicos. Comienza a entender cuando un científico va y les dicen que tienen que hacer una prueba y tienen que agarrar a las abejas, permitiendo que Larry se sienta, pueda estar como que en un ambiente muchísimo más cómodo y Larry puede agarrar y pueda simplemente comenzar a alejarse del montón un toque para que agarren a las demás abejas y Larry pueda seguir siendo feliz. Larry necesita ser feliz, Larry quiere ser feliz. Ahora, ¿cómo se relaciona Larry con el mundo? Larry, o como ya mencioné antes, prioriza sobrevivir. A él no le importa las demás abejas, las ven como seres inferiores, como que allá, abejas tú, muérete. Yo quiero sobrevivir, yo sé que soy superior, yo sé que yo tengo más capacidades de hacer cosas, yo sé que puedo lograr más cosas, sé que puedo lograr más lejos, sé que puedo entender más cosas, quiero aprender más cosas, quiero entender cómo es que el mundo funciona. Las demás abejas solo están siguiendo sus instintos de abejas. Yo sé que no quiero hacer eso, sé que soy mucho mejor que ellas, por lo que no le importa el resto de abejas. Larry no se identifica como una abeja. Larry, o sea, sabe que tiene el cuerpo de abeja, pero mentalmente no es una abeja. Sabemos todos que Larry no es mentalmente una abeja y Larry también lo sabe, por lo que le va a causar mucho como que estrés mental o como que no está entendiendo qué está pasando al momento de estar lleno de seres totalmente tan inferiores en una colmena que solo le están mandando que voy a terminar de explicar los argumentos. Ahora, Larry no se identifica como una abeja. Larry no se deja llevar por los impulsos como el resto de abejas. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de raciocinio. Larry puede raciocinar lo que está pasando. Larry puede agarrar y puede darse cuenta que este instinto que está sintiendo no le va a servir de nada y solo va a causar que esté en más peligro, que se muera, que no pueda comer o lo que sea. Larry raciocina de tal forma que no sigue sus instintos de abejas como el resto de las abejas del mundo lo hacen. Ahora en el laboratorio, ¿qué es lo que pasa? En el laboratorio se hacen pruebas inofensivas, pruebas que para que el humano pueda entender mejor cómo es que las abejas funcionan, cómo es que las abejas producen polen, cómo es que las abejas recolectan polen, cómo es que las abejas se reproducen, cómo es que las diferentes abejas pueden tener diferentes actitudes, cómo se relacionan las abejas entre ellas. Esos son los tipos de pruebas que se hacen en el laboratorio. Larry sabe que en el laboratorio de Larry no se hace nada que pueda ir en contra de
de la integridad de Larry. Larry sabe que en cualquier cosa que no simplemente no tiene, imagínate, no tiene ganas de participar en un examen. Larry se da cuenta que no tiene ganas de participar en un examen, se aleja de las personas, no participa en el examen y se queda analizando incluso lo que está pasando porque tiene la capacidad. Ahora, durante este debate le vamos a explicar tres argumentos. ¿Cómo es que se ve Larry en la colmena? ¿Cómo es que se ve Larry en el laboratorio? ¿Y cuáles son los requerimientos fisiológicos que tiene Larry que les va a explicar después Rodrigo? Ahora, ¿cómo es que Larry se relaciona en la colmena? Él percibe a las demás abejas como seres brutos, como seres que no tienen nada que implementar, que solo están siguiendo sus instintos, que básicamente solo están como configurados como robots y hacen lo mismo todos los días. Larry ve cómo las abejas siguen sus impulsos totalmente irracionales y no tiene sentido para Larry lo que están haciendo. Pero Larry se siente esclavizado, porque sabe que si no hace lo que las demás abejas quieren, lo van a matar. Sabe que tiene que seguir como que el orden jerárquico de la colmena, porque si no lo van a matar y va a estar en peligro. Larry no quiere morir. Larry entiende que tiene que hacer lo que Voy. ellos quieren. ¿Cómo se siente Larry, un ratito? Larry, ¿cómo se siente Larry al momento de estar esclavizado por seres tan inferiores? Imagínate tú estar esclavizado por insectos. Tipo, qué absurdo se sentiría realmente. Yo me sentiría una persona tan absurda, panel, seguro tú también. Imagínate, realmente estar esclavizado por seres tan inferiores, por insectos. ¿Qué es eso? No tiene sentido. Evidentemente Larry se siente mal consigo mismo. Se da cuenta que Larry puede hacer muchísimas más cosas, pero realmente no lo está logrando. Larry se da cuenta que no puede hacer nada al respecto porque lo van a matar. Larry se da cuenta que está siendo esclavizado por personas, por seres totalmente brutos y que hacen lo mismo diariamente, y eso no es algo que Larry busca. Larry se siente mal consigo mismo, se estresa, no le gusta su vida. Aparte, hay muchísimo riesgo de muerte en la colmena. Como se dice, Larry, hay muchos depredadores alrededor de Larry, hay avispas y diferentes seres que lo ponen en peligro. Puede haber escasez de comida, un clima que no le favorece, o incluso guerras entre diferentes abejas, haciendo que Larry agarre y simplemente pierda como que su como que se ponga en peligro, Larry. Larry no quiere estar en peligro. Pero en cambio, ¿cómo se ve todo en el laboratorio? En el laboratorio podemos ver cómo se cumplen todas sus necesidades. Tiene una cantidad de comida ilimitada, porque los científicos no quieren que las abejas se mueran. Los científicos necesitan seguir viendo a las abejas constantemente. No quieren que éstas se mueran, por lo que tienen comida, tienen seguridad y sobre todo no hay esclavitud. Larry tiene suficiente inteligencia para alejarse un poco de los estudios y agarrar y como que irse un poco más. Larry, pero Larry sí cuenta con seguridad, cuenta con comida. Es como que simplemente estar en un hotel permanente en el que puede incluso analizar cómo se comportan los científicos. Ahora, hay muchísima más seguridad, por lo que Larry puede sobrevivir muchísimo mejor y está muchísimo más tranquilo. Ya no está en un estado tan constante de alerta como el que estaba antes, por lo que puede vivir de forma muchísimo más tranquila. ¿Y cómo se relaciona ahora Larry con los científicos? Si bien los científicos no pueden saber que Larry tiene esta capacidad, los científicos sí pueden verlo como que una abejita bonita, una abejita que no pica, una abejita que simplemente está como que más tranquilita que el resto, por lo que tiene una mejor relación con los científicos. Ahora, primero puede evitar, como ya mencioné antes, ser utilizado de forma muy efectiva por su inteligencia, entiende lo que están viendo los humanos, comienza a ver lo que hacen los humanos, comienza a analizar el comportamiento de forma que se entretiene. Es como que, no sé, es como que Larry está viendo la tele, básicamente, está viendo a los científicos cómo hablan, cómo interactúan y lo que hacen, está constantemente entreteniéndose, por lo que está teniendo muchísimo mejor calidad de vida que la que tendría en una colmena. Ahora, Larry puede relacionarse con los humanos como una abejita bonita, como mencioné antes, como una mascotita, como una de las abejitas que no quiere picarlo a todo el mundo, que no se quiere escapar, simplemente es una abejita pacífica, por lo que va a tener una muchísimo mejor relación con los científicos y va a tener una muchísimo mejor calidad de vida porque va a estar feliz, tranquilo, con comida, entreteniéndose, por lo que evidentemente es muchísimo mejor que toda la realidad que nos podrían dar en la colmena, donde está en constante riesgo de muerte, constantemente riesgo de que las abejas lo maten y sintiéndose como una persona muy insuficiente por estar siendo esclavizado por abejas. ¿Qué más gracias por ese gran discurso? Llamemos entonces a Sebastián como primer discurso de la Cámara de la Oposición. Ah, Fran, bueno, sí, es la última ronda de semifinales que voy a debatir con este equipo del Pamayo. Espero que no sea la última semifinal que vaya a debatir en mi vida, porque bueno, está un poco complicada la situación con el Pamayo el próximo año. Pero bueno, veremos si se logra llegar a otra semifinal. Si no, capaz que esta última semifinal, bueno, excluyéndome, en la que confío que tendrá un buen resultado el próximo año. Ahora sí, inicio mi discurso en 3, 2, en 3, 2. Lo que voy a hacer en este discurso es, como dice proposición, analizar la vida de Larry dentro de esos centros de investigación. En esos 2 meses de vida promedio de una abeja, en los que no es útil, por ejemplo, aprender un idioma, donde es poco probable que pueda ayudar a investigaciones de una manera significativa, porque no sabe hablar español, no sabe hablar inglés,
no saber interpretar idiomas, o sea, no puede ver las simulaciones, es poco probable que vaya a empezar a analizar el comportamiento de las personas, sino que va a tratar de ayudar a la colmena de la mejor manera posible dentro de sus entornos. Digamos que una vez entendido esto, la métrica de este debate es dónde Larry se siente más feliz en razón de dos cosas. Uno, a nivel del sufrimiento físico, el cual está sufriendo dentro de esos contextos, y lo segundo es a nivel del sufrimiento emocional, que está relacionado, por ejemplo, al sentimiento de suficiencia, el sentimiento de utilidad y sobre todo, por ejemplo, al sentimiento comunitario que tiene con las demás personas. Una vez entendido esto, yo creo que lo primero que te voy a hacer en este discurso es probar que las abejas en sí sufren mucho en estos centros de investigación. Hay tres puntos para poder analizarlo acá. Lo primero es cómo se ven las necesidades biológicas de una abeja. Creo que los intereses de una abeja que permanecen en ambos lados de la cámara sin importar dónde nazca son las necesidades biológicas, las cuales son inherentes a la especie a la que pertenezcas. ¿Cómo se ven esas necesidades biológicas? Piensen que las abejas, por ejemplo, por su estructura ósea, por su estructura fisiológica, necesitan volar mucho. Por ejemplo, necesitan ir a polinizar diversas flores para poder sentirse útiles dentro de sus contextos. Piensen que, por ejemplo, hacen sus vuelos nupciales lejos de las colmenas con las abejas reinas, porque es parte, por ejemplo, de su proceso de reproducción con las abejas. Piensen que, por ejemplo, tienen que basar su dieta no únicamente en una planta, sino en varias plantas, las cuales ellos sienten que tienen el rol de ir, por ejemplo, a buscar, explorar y cada vez se sienten mejor cuando van y buscan más cosas. Creemos de que no puedes estar únicamente todo el día metido en una colmena dentro de un laboratorio haciendo polen parada como NPC, creyendo que eso es lo que hacen todo el día. Tenemos que necesitan, por ejemplo, reproducirse o vivir en comunidad, lo cual creemos que no se alcanza dentro de un centro de investigación, o al menos no se cumplen la mayoría de ellos de manera suficiente. Ahora, para analizar esto, tenemos que pensar en cómo se ven los centros de investigación académicos, los cuales creemos que como profesión no encuadra, vamos a asumir que son lugares donde ellos investigan a las abejas, donde investigan cuál es su rol de ellas mismas. Creo que esos centros de investigación son utilizados para estudiar a las abejas y sus comportamientos, lo que significa que las aíslan completamente de todo o los dejan con lo mínimo indispensable para que puedan sobrevivir. Que viven en entornos en los cuales, por ejemplo, no hay una abeja más valiosa que otra, porque menos que la reina, porque lo único que hacen simplemente es estudiar cuáles son sus comportamientos y para los científicos, Larry es una abeja más, porque el Linus Light te dice que nadie sabe que Larry es inteligente, lo que significa que cualquier métrica que, por ejemplo, utilicen para designar quién va a ser la abeja a la cual van a utilizar para el siguiente experimento, o cuál va a ser la abeja a la cual van a, por ejemplo, eh, bueno, no sacar libre, sino, por ejemplo, utilizarla para hacer, por ejemplo, diversos test, por ejemplo, de polinizantes o, por ejemplo, de antipesticidas, probablemente van a utilizar a cualquier abeja random, no hay ningún criterio por el cual no deberían o deberían utilizar el arre, lo que significa que está expuesta a un montón de daños, los cuales sí suceden dentro de estos laboratorios. ¿Por qué creo de que estos daños suceden más dentro de estos laboratorios que fuera de los mismos, es decir, que en la naturaleza? Y es bastante simple, y es porque el rol de los laboratorios es experimentar con estas mismas, es decir, constantemente las sacan para estudiarlas. Piensen que cada día tienes que ver, por ejemplo, a un montón de científicos metiendo la mano dentro de tu colmena y sacando las abejas reinas, las cuales son tu bien más preciado dentro de ese entorno, y que, por ejemplo, por puros rasgos biológicos es lo que más, por ejemplo, valoras dentro de tu colmena. O piensa que, por ejemplo, tiene que estar constantemente sacando abejas para, por ejemplo, probar diversos tipos de productos para la agricultura. Piensa que, por ejemplo, tienen que ir constantemente sacando un montón de abejas para separarles y para ver el aislamiento y ver cómo se comportan diferentes entornos. Lo que significa que estos mismos científicos en ningún momento piensan en cuál es el daño emocional que le hacen a este mismo tipo, por ejemplo, de abejas, únicamente se enfocan en que son abejas. Piensen que son insectos. Los insectos para nosotros, vemos una hormiga y la pisamos porque creemos de que no sienten dolor, pero como me encuadra proposición dentro de su lado, creemos de que, que Larry sí siente dolor. Pero como no hay ningún criterio por el cual no deberían elegir el Larry para no hacerlo sufrir, significa que el dolor es constante en ambos lados de la cámara. Ahora vamos a analizar cuál es más probable de que sientan dolor estas mismas abejas. Lo primero es analizar cómo se ven esos entornos, que creo que ya te he graficado bastante. Y es que constantemente los laboratorios terminan experimentando con las mismas abejas, haciéndolas sufrir de maneras, por ejemplo, de maneras muy diversas. Piensen en echarle pesticidas o ver, por ejemplo, qué pesticida mata mejor a las abejas o qué pesticida trae mejor a las abejas o cómo es que hay, por ejemplo, mejores genéticas a las abejas en las que le hacen modificaciones genéticas y tienen que constantemente estar viendo un laboratorio y sufriendo. Imagínate cómo es de que eso significa para Larry. No únicamente si es que se lo hacen a él, que creo que es uno de los actos más horribles que pueden hacer. Piensen en abrir, por ejemplo, al mismo Larry. Piensen, por ejemplo, abrir a sus compañeros, etcétera, lo que genera un daño físico muy grande para esas mismas personas. Analicemos ahora cómo es de que se ve en la naturaleza. Es que en la naturaleza las abejas han sido criadas para vivir en esta misma. Significa que es poco probable de que estas tengan un sufrimiento tan grande porque van a tratar de evitarlo.
el mecanismo acá y la comparación es de que es más fácil evitar el sufrimiento cuando vives en un entorno libre, en el cual puedes ver una amenaza y escapar, que vivir, por ejemplo, en un entorno aislado, en el que sí o sí vas a terminar sufriendo, porque va a meter, por ejemplo, un científico va a meter su mano, te va a sacar y no tienes escapatoria porque no puedes volar a ningún lado. O porque incluso hay muchas veces que a las abejas les cortan, por ejemplo, las alas dentro de los entornos para que no se puedan escapar y seguir experimentando. Lo que te muestra porque es de que el daño físico es algo que es constante dentro de esas mismas personas. Ahora, hay que analizar qué implica de que Larry sea una persona, bueno, no una persona, sino Hoy, una abeja, igual tiene un raciocinio mucho mayor, como me encuadra la primera de Propo, parecido al humano. Creo que al momento que Larry tiene una capacidad de raciocinio similar a los humanos, puede sentir emociones como nosotros, pero no entiende cuando, por ejemplo, los científicos le hablan. Por ejemplo, solo escucha los balbuceos que tiene y no sabe, por ejemplo, ni hablar español, ni sabe hablar inglés, ni sabe hablar francés, ni sabe hablar alemán, etcétera. Simplemente escucha un montón de balbuceos y en ese mes o 2 meses de vida que vienen las abejas, nunca va a terminar entendiendo, significa que no se va a sentir útil. Creemos de que lo que significa que al momento que interactúa con esos mismos científicos, lo único que hace y lo único que ve y lo único que percibe con sus sentidos es el daño que le están haciendo y se sumen el pesimismo que comparten todas las abejas. Piensen en el daño emocional, piensen que todas las abejas, en su idioma que tengan las abejas, estarán pensando en cómo es que cada día están sufriendo, cómo es de que cada día constantemente están hoy. batallando por sus vidas porque no saben cuándo va a venir el día en que las maten. Piensen en todo el daño emocional que eso genera. Piensen en las dinámicas sociales dañadas. Piensen en el daño emocional. Cada día vas a ver a tu reina hacer sacar la colmena para ir a experimentar con ella. Cada día las van a obligar a reproducirse para poder conseguir, por ejemplo, más polen o seguir investigando. Piensen que vas a vivir aislado de tu entorno y te desarrollas bien. Antes que me saque el tiempo, el POI. ¿Eres consciente de que Larry sabe que las otras abejas no piensan y las otras abejas no piensan constantemente? Ya, pero mis análisis no dependen de que las demás abejas piensen. Te estoy explicando por qué es de que el mismo pensamiento de Larry al ver sufrir a las abejas es suficiente para que esto no sea deseable y no desea vivir en este mundo. Ahora, vamos a continuar graficándote cómo se ven las dinámicas sociales dañadas por parte del daño emocional y lo vamos a posicionarlo como lo más importante para Larry. Vemos que está aislada de su entorno, que no se desarrolla bien, que constantemente la sacan y ven aislamiento. Ves que todos los días tu colmena se reduce a la mitad porque van experimentando y van metiendo nueva gente y no sabes cuándo qué día te va a tocar a ti, lo que genera que haya sentimientos de estrés constantes dentro de la vida y no la puedes aprovechar de la mejor manera. Ves que, por ejemplo, te explotan para producir polen y, no te y que te lo roban luego para poder experimentar con este. Todo esto, al momento que no entiendes sus razones y ves que todo lo que hacen contigo, por tu mismo raciocinio, vas a verlos como entes malvados, porque tú nunca vas a salir ni conocer el mundo real. Así que incluso si es que hubiera una mejora para el mundo de afuera, tú nunca te vas a enterar, pero tampoco tú, y mucho menos vas a experimentar este mismo tipo de beneficios, lo que implica que los perjuicios son lo único certero dentro de la ronda. Lo que hacen las abejas del laboratorio es experimentar. Lo que hacen con las abejas del laboratorio es experimentar con ellas. Si viven, chévere. Si las matan, da igual, es una abeja más. Créeme que no les importa porque simplemente son solo insectos. Significa que sentimiento de insuficiencia dentro de los entornos por la capacidad que tú no puedes de lidiar con los problemas y mejorar la sociedad. Las abejas es lo que prima dentro de las emociones de la red. Gracias. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al discurso de Rodrigo. Hola, estoy seteando mi timer y buscando mi lenteja. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1, va. Todas las lógicas de la cámara contraria aplican exactamente igual para cualquier abeja promedio. En ningún momento se esfuerzan por caracterizar porque es que el Larry en específico debería de empatizar con las abejas o porque el Larry en específico sufriría en especial. Creo que sus lógicas aplican a cualquier abeja y perfectamente podríamos debatir esto en abstracto sobre las abejas. Por ende, creo que sus lógicas no tienen tanta relevancia dentro de este debate. Haré tres cosas en este discurso. Uno, refutaciones a la cámara contraria. Dos, terminaré de presentar mis argumentos y finalmente ponderaré mi caso por sobre el de la cámara contraria. Uno, me gustaría comenzar con cierto desencuadre a la cámara contraria. Creo que Larry, al tener un raciocinio similar a los humanos, como se plantea desde la infoslide, tiene una capacidad bastante extensa para aprender. Creo que un perro o un gato están bastante lejos del raciocinio de un humano y aún así pueden comprender lenguaje, pueden llegar a aprender varias palabras y varias órdenes y pueden llegar a leer a sus seres humanos en base a sus gestos, lo que hacen, cómo se mueven, etcétera. Creo que una abeja como Larry, la cual se acerca bastante al raciocinio de un ser humano, perfectamente puede llegar a adquirir estas capacidades y perfectamente puede aprender ciertas palabras, ciertas reacciones, ciertas acciones y por ende perfectamente puede Voy. predecir el comportamiento humano y entenderlo. Porque creo que si un mono, creo que si un chimpancé
chimpancé. Creo que si un perro puede entender un humano, creo que una abeja con un raciocinio muy similar al humano también podría perfectamente. Pero luego nos dicen que solo son 2 meses, entonces realmente no es que vaya a procesar mucha información y no va a aprender mucho. Bueno, si son solo 2 meses, yo les planteo que lo más probable es que también experimente su vida de forma diferente. Nota cómo es que para las abejas, debido a su metabolismo más rápido, cada segundo pasa más lento. Para ellos, cada momento de su vida es más extenso. De la misma manera en la que cuando nosotros envejecemos, sentimos que cada segundo es menos relevante porque ahora hemos vivido más segundos, como las abejas viven menos tiempo, perciben el tiempo más lento y a la hora de percibir el tiempo más lento perfectamente pueden aprender. El point 3, 2, 1. Ah, ok, Poi, Sí. ya. Esos 2 meses que vive son 2 meses también para los humanos. En 2 meses los humanos no van a identificar que la abeja le está tratando de hablar. No, no entiendo por qué esto es así. Creo, y supongamos que yo camino por la calle, ¿ok? Estoy caminando por la calle y 2 meses seguidos un gato me sigue. ¿Tú crees que acaso yo no voy a procesar que el gato me quiere o que el gato tiene cierto interés en mí? Yo creo que el humano perfectamente puede procesar esto. O, por ejemplo, cuando me acerco al gato, siento que los 2 meses seguidos sé que el gato se aleja de mí. Entonces yo proceso que el gato no me quiere. Creo que 2 meses es bastante para un humano y perfectamente lo puede procesar. Esto no tiene lógica. Segundo punto, nos quieren caracterizar de forma extremadamente problemática a los laboratorios. Nos quieren decir que los laboratorios aíslan a las abejas, que las torturan, que las tratan increíblemente mal. Tres lógicas por las cuales no creo que esto sea completamente cierto. Uno, el aislarlos no es necesariamente malo. De hecho, cuando nos dicen que las aíslan, nos conceden el hecho de que les garantizan seguridad ante riesgos gigantes como podrían ser avispas, como guerras con otras colmenas, como competencia por recursos con otras colmenas, etcétera. El aislamiento les da seguridad y el aislamiento les permite acceso exclusivo a múltiples recursos como podrían ser las flores y el polen, etcétera. Por ende, de hecho, esto les da mayor seguridad y no entiendo cómo esto es malo en lo absoluto. Pero segundo, ya les hemos explicado cómo es que Larry no necesariamente va a ser sacado de la colmena, porque Larry sabe los patrones de los científicos, Larry sabe cómo esconderse. Creo que cuando los científicos agarran a las abejas es lógico que de una colmena de, no sé, 20.000 abejas saquen 1.000 o 2.000. No creo que vayan a sacar 15.000 de esta colmena, porque naturalmente esto es contraproducente. Entonces, esto implica que perfectamente Larry puede evitar ser agarrado y perfectamente puede evitar estos daños tan grandes los cuales nos quieren proponer. Finalmente nos dicen que el trato de las abejas es universalmente terrible. Creo que esto no es así. Sobre todo en el entorno académico se valora mucho a las abejas, porque nótese cómo es que las abejas polinizan una cantidad increíble de recursos, una cantidad gigantesca de plantas y en general dependemos de estas. En la comunidad científica se aprecia muchísimo más a los animales que en lo que sería una persona promedio. Un científico aprecia muchísimo más a las abejas y a los animales que estudia de lo que un ser humano promedio las aprecia. Pero las abejas tienen un aprecio especial por su relevancia dentro del ecosistema y porque actualmente se encuentran mucho más cerca de la extinción de lo que estaban antes. ¿Qué implica esto? Que hay varios países que de hecho están pidiendo que se cuiden a las abejas y la comunidad científica está promoviendo cuidado de las abejas y cuidado de los polinizadores. ¿Qué implica esto? Que probablemente si las torturaran habría un backlash Poi, gigantesco, por ende no va a haber esta clase de torturas y esta clase de tratamientos enormes. El único ejemplo que nos dan de tratamientos increíblemente como terribles para las abejas son pesticidas. Yo te pregunto, ¿por qué usarías un pesticida en un polinizador? El polinizador está hecho para expandir y cuidar a tus vegetales, no está hecho para matarlos. Los pesticidas son para plagas, las abejas no son una plaga. Pero entonces, siguiendo con el tercer punto, nos quieren decir que las abejas le importan increíblemente a Larry, que Larry las aprecia demasiado y que va a luchar por ellas y las quiere mucho y su reina es lo más preciado. De nuevo, creo que los seres humanos tenemos también impulsos hormonales, el tema es que los podemos controlar debido a nuestro raciocinio. El hecho de que Larry tenga este raciocinio significa que puede controlar estos impulsos hormonales y el hecho de que tenga este raciocinio significa que puede procesar que el resto de abejas no están al mismo nivel que él. Él puede procesar perfectamente que el resto de abejas no importan tanto como él y puede procesar perfectamente que el resto de abejas sufren infinitamente menos que él, piensan infinitamente menos que él y valen como personas bastante menos que él, valen como seres bastante menos que él y por ende no es que vaya a estar constantemente sufriendo y se va a sentir increíblemente impotente constantemente. Creo que esto ya les planteamos desde nuestro primer discurso, les explicamos cómo es que Larry se siente superior y a la hora de sentirse superior importa muy poco y se quiere preservar a sí mismo por sobre las otras abejas. De hecho, creo que Larry empatiza mejor con seres los cuales son más parecidos a él, seres con los cuales sí puede llegar a compartir ciertas experiencias. Cuando ve a un humano conversar y lo entiende, cuando ve a un humano
tener como ciertas amistades lo entiende y lo puede ver. Cuando ve a una abeja simplemente siguiendo las órdenes de la reina y haciendo lo que se le diga como robot, Larry no tiene experiencias compartidas, no tiene experiencias, no tiene ideales compartidos, no tiene emociones compartidas con esta abeja y por ende no puede empatizar porque no tiene razones para empatizar con esta abeja. Por ende, Larry no tiene esta carga enorme. ¿Qué hemos probado con estas refutaciones? Hemos probado que, uno, a Larry no le importa tanto el resto y a Larry probablemente no vaya a sufrir constantemente. Hemos probado que, dos, Larry tiene la capacidad perfectamente para evitar los mayores perjuicios de un laboratorio, pero tres, hemos demostrado que los laboratorios son bastante más seguros que el exterior, porque en el exterior tiene que competir por recursos, tiene que cumplir los roles que le da la abeja reina. Si es ineficiente, lo van a matar. Si no hace las cosas bien, lo van a matar, porque las abejas se matan entre sí. Yo creo que como abeja promedio no voy a empatizar con un compañero que ya vi que mató a 7 abejas por el mero hecho de que estaban viejas y no producían tanto. Yo creo que esto va a hacer que Larry de hecho repudie a su propia especie. ¿El point? Antes de que se termine el A tiempo. ver, Figari, una pregunta. ¿Por qué mi abeja reina no me va a matar en el laboratorio en la naturaleza así? Ok, porque en el laboratorio tienes recursos bastante más asegurados, tienes una abundancia de estos recursos, hay probablemente más flores que solo están hechas para tu colmena, tienes probablemente recursos asegurados porque los científicos, si quieren tanto experimentar con las abejas, lo más probable es que las quieran mantener vivas y le quieran dar suficientes recursos para que haya en abundancia y poder experimentar con unas cuantas varias de ellas. Por ende, los recursos están muchísimo más asegurados y hay bastante mejor posibilidad de que estos recursos sean accesibles para las abejas, por ende hay menos presión para que las abejas estén constantemente haciendo sus tareas, porque no tienen que competir con otras especies y porque tienen recursos asegurados. Finalmente, entonces, con el máximo impacto de nuestros argumentos, creo que el cerebro tiene un requerimiento fisiológico gigantesco. ¿Qué implica esto? Que probablemente Larry tiene que consumir mucha comida porque su cerebro procesa las cosas mucho y esto requiere mucha energía. En el estado salvaje tendría dos opciones, o consume mucha comida y lo terminan matando porque come demasiado, o directamente no come y se termina muriendo de hambre. Creo que ambas situaciones son increíblemente malas. Solo dentro del mundo científico, en donde se suplen las necesidades básicas, no existe la presión para matar a los que sobreconsumen y por ende solo ahí puede estar seguro. Hemos explicado dentro de nuestra argumentación entonces cómo es que en la colmena natural hay bastante menos libertad, cómo es que en el laboratorio puede entretenerse con los científicos, puede empatizar con estos y puede ser querido. Y con esto hemos demostrado que Larry en el corto plazo va a estar mejor, hemos demostrado que Larry va a estar más sano y hemos demostrado que Larry va a estar más seguro. Por eso, proposición. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al discurso de Andrés. Hola. Ah, ahí también enfrente mío otro. Bueno, ahí estamos. Wait, antes de que sigan, no sé si soy solo yo, porque quiero saber si es mi internet o es el del Zoom, pero yo no los estoy viendo, se los veo muy entrecortados. Ah, o sea, no soy yo, ¿cierto? No, yo también los veo congelados. Va, perfecto. O sea, no perfecto, pero en ese caso, chicos, si pueden... Ah, creo que se salieron. Ah, no, ahí están. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para. Ya. No, no se escuchó nada, ¿no? Supongo. No, Por nada, casualidad, Jaxix, ¿se escuchó algo o nada? nada. Perfecto. Sale. Entonces, ahora sí, inicio. Si es que el internet se vuelve a ir, pues ya me paso datos. Pero bueno, me paran el tiempo si en algún momento de la nada se corta todo. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Voy a dedicar un minuto completo a ridiculizar el caso de proposición. Primero, me dicen de que va a haber una... Larry, debido a sentirse más inteligente que el resto de abejas, va a volverse una abeja supremacista, que va a ver el resto de abejas como inferiores, y eso me importa porque, pues sí. Lo segundo es de que dice que se va a vincular con los humanos, y acá hay que entender muy importante lo que dicen. Nos tratan de graficar de que la abeja va a entender el comportamiento humano, va a entender cuando los humanos vayan a tipo a buscarlas o no, y de alguna manera va a generar todas estas conexiones para algo. ¿Para qué cosa? No lo sé. No sé qué me importa a mí como abeja Larry saber qué es el cloruro de sodio y qué ocurre cuando me ponen un pesticida. Lo que sí sé es que si una abeja actúa fuera del grupo en ambos casos, es probable que muera.
lo que creo que es medio simétrico. Sus explicaciones de, por ejemplo, no, es que las abejas haraganas en la naturaleza mueren, pero en el laboratorio tienen exceso de recursos, no mueren. eh, no me parecen del todo razonables. Creo que es un conocimiento específico que nadie sabe de las abejas. Y yo les puedo decir que si es que hay una tendencia natural para matar a los haraganes, va a ocurrir simétricamente en ambos mundos. Pero aparte de eso, tratan de graficar que la abeja va a entender a los humanos y que eso es lo importante, cuando verdaderamente solo va a tener 2, 3, 6 meses a lo mucho de vida. En ese tiempo, un ser humano es como, imagínense pasar de ser un bebé de recién nacido a poder, por ejemplo, interactuar con tu mamá y decir tata. Ese tipo de cosas es el máximo grado de desarrollo mental que tiene. Eso es lo primero. Pero lo segundo, en ese límite, no es que pueda decir algo, hablar o vincularse con los humanos. El InfoSlight te deja claro, no se va a vincular con los humanos. Entonces, lo único que ocurre es que puedes entender parcialmente los comportamientos humanos, mientras que debido a tu percepción de supremacismo y de superioridad sobre el resto de abejas, no te acabas vinculando con ellas y acabas simplemente aislándote de la colmena. Las dinámicas aislantes de la sociedad y de las diferentes especies con las que interactúas en cualquier especie, cuando te aíslas de tu grupo base, acabas teniendo un daño intrínseco a tus emociones, un daño intrínseco a tu psicología. Piensen que los perros, cuando son separados de sus dueños, tienen cantidades de estrés masivo. Piensen que cuando las abejas se separan de su colmena mueren. Entonces, ese tipo de criterios que ya te muestran cómo es que el aislamiento es negativo, justamente son específicamente, muestran la relevancia de no aislarte. ¿Qué ocurre en un laboratorio? En un laboratorio yo me aíslo de mi grupo debido a esas perspectivas de superioridad que ellos me plantean, en las cuales me siento sistemáticamente más inteligente al entender a los humanos y el resto no. ¿Qué ocurre cuando estoy en la naturaleza? No hay humanos a los cuales entender, solamente estoy rodeado de abejas. Incluso si es que ellas tienen una capacidad de pensamiento más lento que yo, como no tengo ningún otro punto de comparación ni nada más con lo que interactuar continuamente, me acostumbro a interactuar con ellas, me parece la norma, me parece lo correcto y al final de cuentas voy a estar más feliz porque justamente es con ellas con las que voy a poder tener margen de interactuar. Incluso sé que son más tontas que yo, al poder de alguna manera interactuar con ellas es suficiente para poder sentirme relief, para poder sentir cierto grado de trascendencia, etc. En el otro mundo, incluso sé que puedo entender todo lo que dicen los humanos, al no poder interactuar con ellos, es simplemente como ver desde una pantalla de televisión la vida de otras personas en la cual yo no puedo interactuar, y creo que es un grado de tortura muy alto que nadie podría desear. Entonces, bajo los análisis, creo que la vida verdaderamente en un laboratorio, cuando tú eres una abeja inteligente, es mucho peor, Hoy. ya que solamente sientes cómo es que estás encerrado y cómo es que puedes parcialmente entender cosas sin de alguna manera poder expresarlo y solamente generando más dinámicas de aislamiento debido a tu perspectiva de superioridad. Ese es el segundo argumento. Entonces, el POI, Explícame por qué estos testeos tan terribles se hallan en abejas, las cuales son una población protegida, en lugar de, por ejemplo, moscas, por ejemplo, hormigas, las cuales importan menos en el medio ambiente y importan menos a la comunidad científica. ya te entendí, Figari. Mira, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el animal que más abejas mata en el mundo? El ser humano. ¿Por qué? Porque básicamente las abejas son prácticamente explotadas a gran escala para poder hacer, por ejemplo, extracciones de almendras, de productos eco-friendly. Eso es un conocimiento público sabido que si ves cualquier documental de abejas vas a saber que la mayoría mueren debido a estos procesos. ¿Por qué esto es importante? Las abejas, en términos generales, si es que están en un laboratorio, hay dos posibles resultados. El primero es que van a experimentar con ellas para ver cómo es que las abejas reaccionan para este tipo de pesticidas que luego son usados en este tipo de almendrales, en este tipo de lugares donde luego son usadas las abejas. Por ende, es probable que Larry sea el sujeto de prueba con el cual van a ver si el resto de abejas mueren o no. Y como ya me explicó, una desconexión amplia entre Larry y este sentimiento con el resto de abejas y su desconocimiento de que está haciendo algo bueno en todo caso por ellas, solamente está volviéndose como una especie de esclavo que va a morir para ver cómo es que el resto de abejas de alguna manera mueren un toque menos o los sistemas productivistas del ser humano funcionan mejor. Eso es asumiendo de que sea con el fin de usarla para pesticidas. Si es que no, si es que cualquier otra cosa, lo más razonable es que se pruebe la abeja, se la use y luego de eso se vuelva a transferir a los almendrales. ¿Por qué? Hay una escasez mundial de abejas, lo que implica que las abejas que son usadas en laboratorios solo pueden estar ahí temporalmente para el tiempo de pruebas y luego de eso son transferidas a los lugares donde van a ser usadas masivamente para poder explotarlas y que puedan polinizar todos los almendrales posibles. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que en ese tipo de entornos es donde más abejas mueren, donde más debido a todos los tipos de pesticidas usados, todos los agroquímicos, debido a los procesos de extracción que dañan sus entornos naturales, es donde justamente acaban muriendo gran parte de las abejas. Así que tú tienes solo dos posibilidades, o morir debido a que te ponen un pesticida químico terriblemente tóxico para tu capacidad neuronal, o debido a que te dan un pesticida terriblemente tóxico mientras que estás siendo esclavizado por el ser humano para darles almendras y poder tener un resultado eco-friendly para el medio ambiente. Entonces, si ya entendemos que solamente tienes dos posibilidades ultra negativas en la cámara de proposición, en las cuales en ambas
es muy certero que vayas a morir. No hay un punto de análisis de esas en la cual ni en tu vida post-laboratorio ni en tu vida en laboratorio vaya a estar bien. Es el otro punto de análisis. Pero por último, vamos a ponernos la pregunta, ¿cómo es que se ve la vida en el bosque y por qué es tan absurdamente buena? Porque hasta ahora ya hemos mostrado cómo es que la vida en laboratorio es lo peor que puede existir, cómo es que es muy certero que te vayan a hacer pruebas químicas muy terribles, cómo es que los criterios que ellos tratan de plantearnos de especie protegida no aplican, sino que más bien eres solamente una herramienta para el ser humano que busca sistemáticamente usarte para favorecer sus procesos productivos con la polinización. Pero aparte de eso, en la naturaleza lo que sí ocurre es que tú al ser un ser racional tienes unos beneficios intrínsecos. El primero, tienes mucha más capacidad de reconocer patrones, por lo cual puedes evitar a los tipos de animales que tienden a atacarte, ya sea salamandras, lagartos, iguanas, otro tipo de insectos más grandes, etc. Esto implica que tienes dentro de la naturaleza una certeza mucho mayor de poder seguir viviendo que el resto de abejas y es mucho más probable que puedas estar más seguro que ellas. Eso es lo primero. Lo segundo, es muy certero que se puedan mantener todas tus dinámicas de abeja que tú aprecias verdaderamente. Recuerden que las abejas son seres, como nosotros hemos explicado, son animales. Siguen teniendo todos los criterios esos que ya hemos explicado que hacen que se muevan aparte del raciocinio. Incluso el ser humano, aunque ya no sea un unga unga, sigue relacionándose con la gente de su entorno como si fuera su tribu y como si fuera lo más importante que lo protege. Sigue viendo a su esposa como un ser importante y a su madre como el ser más importante debido a que fue quien le dio luz. Este tipo de criterios siguen aplicando en las abejas, donde ven a, por ejemplo, la abeja reina como el máximo exponente de la autoridad y el ser más importante que existe. Incluso si fuera una abeja reina, una abeja racional, Larry, igualmente vería a su abeja reina como tal. Y el hecho de que en ese tipo de entornos de laboratorio, ese tipo de abejas reinas sean tan torturadas, se les trate de manipular constantemente, sean dañadas, es prácticamente como ver cómo es que a tu madre le están haciendo daños sistemáticos sin que tú puedas hacer nada. Ese tipo de torturas solo se dan en los laboratorios, mientras que los entornos naturales tú sí tienes capacidad de protegerlos, debido a que ya no estás contra el ser humano que es totalmente poderoso y capaz de hacerte daño, sino que estás contra seres naturales con los que sí puedes combatir y sí tienes margen de acción. Ponete tú como oveja larga inteligente, puedes proteger lo que te importa, que sigue siendo tus dinámicas base de recolección, de protección de la tribu, de protección de la reina, de poder mantener el ecosistema en el que están viviendo, de agrandar la colmena y etc. Todos estos criterios que incluso si eres infinitamente racional, incluso si fuera la abeja Albert Einstein, van a mantenerse, que son todos los criterios naturales por los que sigue luchando. El hecho de ser inteligente solamente agudiza su capacidad para poder defender todos sus criterios naturales, pero el único lugar donde sí se pueden defender materialmente y donde no tiene criterios de dolor emocional por no poder cumplirlos es en la Cámara de Oposición. Gracias. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al tercer discurso de la proposición. Me callo cuando quieras. Buenas, ¿se me escucha bien? Te escucho perfecto. Ok, bien. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1, ya. Primero hay que aclarar que la pregunta central de este debate es la siguiente. ¿Dónde preferiría vivir un humano promedio? ¿En una secta totalitaria gobernada por autómatas sin capacidad de razonamiento que solo obedecen señales químicas o en un estudio académico? Así es como Larry comprensiblemente verá la situación, porque Larry no es una abeja, salvo meramente por su biología. No lo es racionalmente, no lo será por tanto emocionalmente y no se va a percibir como tal. Es por tanto que es completamente lógico debatir a Larry como una persona atrapada en el cuerpo de una abeja. Creemos que es prácticamente imposible que un ser humano escoja la primera opción, la secta totalitaria, por sobre la segunda, el estudio académico. Segundo punto, creemos que la capacidad para razonar humanamente lleva inherentemente a la búsqueda del libre pensamiento e independencia. Las abejas son conformistas ante la lógica de la colmena, es decir, obedecen cualquier orden de la reina, admiten ser explotadas hasta morir en esta explotación laboral y mueren en guerras constantes contra avispas para salvar la vida de la reina por encima de todas. Esto lo hacen solo porque no pueden cuestionar, solo obedecen órdenes químicas como robots. Pero la razón, inherentemente, es una herramienta de cuestionamiento, es una herramienta que te hace pensar por ti mismo y que inherentemente crea otras motivaciones. Es una parte intrínseca de la razón la capacidad de poder tomar decisiones en base a esta, en vez de señales menores, como lo serían los instintos básicos. Podemos verlo en los humanos, y creo que en la infoslide se menciona que Larry piensa como los humanos. Tercer punto, Larry no quiere ser forzado a volar o buscar polen. No es que sea una necesidad biológica que tiene, es una obligación química que tienen las otras abejas que no comprenden, que no son capaces de comprender cómo son esclavizadas, pero que Larry sí es capaz de comprender que es esclavizada. En principio, obedecer ciertas órdenes es algo simétrico, ya que en ambas colmenas tiene que obedecer hasta cierto punto órdenes. Esto es cierto. Sin embargo, en su lado hay una necesidad constante, hay una escasez de obedecer órdenes. Tiene que buscar comida, buscar miel para, por ejemplo, no morirse de hambre porque no hay comida que se garantice por parte del laboratorio. En segundo lugar, por supuesto, no hay seguridad.
Es decir, hay guerras constantes con otras abejas o con avispas, entonces tiene que obedecer y morirse en una guerra para proteger a la reina. Y en tercer lugar, de nuestro lado, Larry puede adaptarse a los patrones racionalmente comprensibles de los científicos, puede aprender a sobrevivir. En punto número 4, Larry no obedece lógicas químicas o instintivas que obedecen otras abejas. La razón implica, como ya mencioné antes, poder cuestionar impulsos intrínsecos y tomar decisiones en función de esta razón. Larry no percibe a la reina como más que a ninguna otra abeja, y la forma en la que percibe a las otras abejas, les recuerdo, es como meros insectos, y no en el sentido en el que lo percibe una abeja, sino en el sentido en el que lo percibe un humano. Punto número 5, oposición selecciona escenarios ridículamente convenientes para su caso en la descripción de los laboratorios. La gran mayoría de laboratorios no matan ni torturan abejas, no matan ni torturan abejas porque sí. En primer lugar, lo de los pesticidas es completamente ridículo. ¿Por qué harías pruebas de pesticidas en abejas? ¿Por qué quieres en primer lugar matar abejas con pesticidas? No son una peste, de hecho, son buenas para las flores. En todo caso, quisieras ver su impacto positivo o ver cómo incrementar esto. Creemos que es una comprensión mucho más realista de los estudios. Pero incluso si es que hay un estudio en el que se torturan, que ya creo que es algo completamente improbable con la forma en la que Rodrigo caracterizó y explicó racionalmente cómo es que funciona la academia con relación a las abejas, incluso si es que por una razón en un estudio se torturan abejas, será una entre mil para esas modificaciones genéticas raras. En las guerras contra las avispas mueren colmenas enteras. Es mucho menos probable que Larry sufra por estos experimentos completamente raros que torturan a las abejas, comparativamente con lo probable que es que muera en una guerra o que sea forzado a sacrificarse por la reina, y lo cual me lleva al siguiente punto. Es, lógicamente, y esto es evidente, ningún escenario es realmente ideal para un ser racional como lo será Larry. La diferencia es que en nuestro lado, Larry no es explotado por autómatas sin alma, porque así es como lo ve, y tiene menos riesgo de morir en la guerra y tener que sacrificarse por la reina. De nuestro lado, se garantizan sus necesidades biológicas, por lo que porque quieren mantenerlo vivo precisamente para experimentar con él. Cualesquiera que sea su propósito, quieren mantener vivas a las abejas que tienen. Esto es racional, no creo que nos puedan negar esto. Y además es mucho menos certero que vaya a sufrir por experimentos, porque como ya mencioné, la mayoría son inofensivos y también, lo cual ya hemos profundizado más, se puede adaptar para solucionar problemas, es decir, puede descubrir ciertos patrones en la manera en la que los humanos lo tratan, qué quieren los humanos. Incluso si es que no puede decirles que es racional, podrá probablemente descubrir qué es lo que quieren de él, ya si es en condicionamiento básico, la forma en la que los perros ya pueden aprender, y los perros son mucho menos inteligentes que los humanos, y pueden aprender en periodos Uy, mucho menores que la duración de vida que tendrá Larry. Punto número 7, nuestro caso no puede ser simétrico, nuestros impactos no pueden ser simétricos. Probamos cómo el ambiente de laboratorio mejora la mayoría de impacto, es mejora la mayoría, sí, mejora la mayoría de los problemas horrendos que ocurren en la colmena tradicional, y además tiene los impactos completamente exclusivos de garantizar la seguridad y autopreservación de Larry, que ya he probado por qué es su objetivo principal, ya que él no acepta la lógica de sacrificarse por la colmena, no acepta la lógica de sacrificarse por autómatas, porque un humano, una persona un ser que piensa como un humano, que es prácticamente una persona, ¿por qué se sacrificaría por insectos? Larry no va a querer hacer eso, no acepta las lógicas de sacrificio, su incentivo principal es autopreservarse, lo cual solo se puede garantizar en el laboratorio. Como siguiente punto, le permite sentir que no está solo en el hoy, mundo. Es decir, él no ve las abejas como seres racionales, incluso si es que de alguna forma las quiere, lo cual ya es bastante difícil, incluso si valora a la reina porque es su madre o por cualquier otra lógica que nos puedan decir. Larry se va a sentir solo cuando se dé cuenta de que otras no pueden razonar, de que él es el único que puede razonar, de que todos los otros son autómatas sin razonamiento, de que él va a caer en una depresión solipsista porque sencillamente no podrá comunicarse con nadie. En el caso de los humanos, aun si no es ideal, aun si no puede comunicarse con ellos o expresar que es racional, puede de alguna manera relacionarse con ellos. ¿Qué significa esto? Puede cumplir el rol de una mascota querida por estos. Esto no es necesario que sea racional. Nosotros, por ejemplo, queremos, que podemos querer una mascota. hoy en- aclaratorio. ¿Cuál es el point? ¿Qué? No entiendo cuál es tu camino a la victoria. Voy a continuar haciendo creo que eso es irrelevante para mi caso. Sí. Entonces, como estaba, aun si no puede informarles a los humanos que es racional, creo que es lógico asumir que va a poder
hacer bonds con esos humanos de la misma forma en la que los humanos ya pueden adquirir, tener bonds con mascotas como perros, aunque no sean racionales. Incluso si un perro tuviera un razonamiento oculto y que no supiéramos de esto, creo que lo podríamos tratar como una mascota. Larry puede aprovecharse de la capacidad para empatizar de los humanos y lo va a hacer lógicamente porque ese es el camino al que lleva su razón. Va a intentar hacer lo que quieren los humanos, va a intentar comprender los patrones de qué es lo que quieren los humanos, cuando hacen algo, cuando hacen un sonido, cuando usan una máquina, cuando introducen algo y qué es lo que esperan que hagan. Va a poder aprender de todo esto porque, porque aprender es una característica inherente del razonamiento y en especial del razonamiento humano y no se va a sentir solo, no va a sentir que es el único ser que puede pensar, no va a sentir ese solipsismo del lado en el que está en el laboratorio. Y finalmente, como octavo y último punto, quiero concluir esto haciendo un pequeño reality check de algo que dijeron. El mayor asesino de las abejas no son los humanos, son las avispas. Cada una de ellas puede matar a decenas si entra en una sola colmena. Esa es la tasa de mortalidad de las colmenas naturales en comparación a los laboratorios. Esto es lo que ofrece su naturaleza a las abejas. Las avispas, quiero recordarles, no empatizan, no comprenden, no pueden tratarla como una mascota, no pueden siquiera intentar buscar algo para comprenderla, no, su objetivo no es aprender de ella, solo matan, es su único objetivo. Muchas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al discurso de Adrián. Hola. El timer sigue corriendo en la pantalla por si eso. Ya, bueno, antes de comenzar mi discurso, exactamente la misma dedicatoria que el resto de mi equipo, dedicárnoslo a nosotros, porque después de 3 años y medio, 3 años de debatir con el mismo equipo, de pelearnos en los chats, tirándonos mierda los unos a los otros, después de casi pegar la hacker, después de rajar de Pérez, después de rajar de Madrid, llegamos a ser el mejor equipo que jamás podríamos haber sido. Un equipo que se manda mensajes diciendo que nos queremos mucho y un equipo que se aprecia mucho. Un equipo que viene a mi casa a debatir un domingo después de llegar del viaje, pero cansados, con sueños resaqueados. Pero sí, son el equipo más grande que jamás existió. No, no en qué tan buenos somos, que somos buenos, sino en qué tanto los quiero. Pero ya, comienzo mi discurso en 3 2 1 ya. Vale, creo que hay varios problemas con el caso de proposiciones, pero vamos punto por punto cuál es la crítica principal. O sea, creo que la crítica principal es el caso de proposiciones. Viene en el point de Pérez. O sea, proposiciones no tiene un camino a la victoria claro. El camino a la victoria es, incluso de que tú te compras todos los mecanismos de proposiciones y no te compras ninguno de proposiciones, que creo que no está probado. Incluso si no entiendo cómo proposiciones ganan el debate, ¿verdad? Porque su camino a la victoria es como, es que una avispa gigante va a venir y te va a comer en el campo, ¿verdad? Yo entiendo que es un poco sotero y entiendo que como que en mismos criterios de ponderación, en mismos criterios como que para juzgar un debate, entiendo que proposiciones ya está bloqueado ganar directamente, ¿no? Pero, y segundo punto, igual es la segunda crítica con el caso de proposiciones súper grandes, que tienen un caso poco certero, ¿verdad? Yo no entiendo la certeza del caso de proposiciones, o sea, los mecanismos que me dan son como, es que Larry va a ser súper inteligente y como es súper inteligente, podría reconocer los patrones de los investigadores. Y como podría llegar a reconocer los patrones de los investigadores, Larry podría llegar a escapar una vez que podría ser seleccionado para las investigaciones y como que los experimentos que le van a hacer. Y como podría llegar a escapar de los investigadores, va a vivir solo en el laboratorio. Y no entiendo cuál es el impacto, ¿verdad? O sea, como que las caracterizaciones de proposición creo que son automitigatorias, ¿verdad? Porque me dicen que Larry es súper supremacista y como que odia al resto de abejas y se cree superior a ellas, pero lo estás cerrando en un laboratorio con un montón de abejas, ¿verdad? Yo no entiendo cómo estas dos creencias pueden coexistir, ¿verdad? Son las críticas que te hace Hacker el caso de proposiciones en su discurso. Entonces estás caracterizando a una abeja que odia al resto de abejas, que es súper supremacista y que es súper inteligente y que odia al resto de abejas y que es súper malvada y que las odia todas, pero en el mismo momento la estás encerrando con un montón de otras abejas. Y por lo menos comprando la caracterización de proposiciones que te explicamos porque no es real, incluso es que te compras la caracterización de proposiciones, en ese caso posiciones también ganan el debate, ¿verdad? Porque entonces la abeja simplemente huye de la colmena y vive en otro lado, ¿verdad? Por lo que entonces entienden comparativamente, ganamos en nuestra caracterización por todo lo que te prueba Hacker, que luego te voy a volver a explicar, pero también ganamos en el sentido de que en su misma caracterización ganamos porque la abeja viviría mejor sola. Y no puedes vivir sola en un laboratorio lleno de gente, ¿verdad? Y segundo, es la explicación de que no entiendo cómo es que y por qué la Voy. abeja, él lo hace un rato, es que no entiendo por qué la abeja accede a todo el conocimiento del mundo y se vuelve súper inteligente. Como que ya te lo explica, parece en su discurso. Las abejas viven muy poco, las abejas son bichos, los bichos tienen fisiologías que les permiten vivir muy poco.
¿Qué significa que vive muy poco? No entiendo por qué la abeja podría aprender el lenguaje de los humanos. Las personas, incluso las personas más inteligentes, se demoran meses y meses en aprender idiomas, ¿verdad? Y no solo es aprender un idioma, sino es comprenderlo y aprender el idioma lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Incluso si es que llegas a comprender el idioma, no me explican por qué la abeja quiere aprender más. No entiendo por qué Larry sería súper feliz teniendo conocimientos de química. No entiendo por qué Larry sería súper feliz teniendo todos los conocimientos de química existentes, mientras que comparativamente, oposiciones, sí te explico que a Larry le importa ser feliz, te explico que lo mejor para Larry es vivir en el campo, es vivir con sus familias, es vivir con sus abejas, porque tiene estas necesidades biológicas. Explicamos que las abejas tienen, como todos los seres vivos, como todos los animales y como todos los bichos, tienen necesidades biológicas que no pueden evitar. La abeja sí ve a la abeja a reina como su madre, porque en todo caso los humanos no veríamos a nuestra... Larry le tiene un gran aprecio a su abeja reina porque la ve como su madre, porque no puedes escapar de tus conocimientos biológicos. Es como decirme que las personas odian a sus madres o las dejan de querer una vez que nacen simplemente porque las personas somos inteligentes, ¿verdad? Es una caracterización que va en contra de la misma naturaleza. Por el hecho que es inteligente, no es que su naturaleza y su biología simplemente se quemen y se destruyan, ¿verdad? Razonablemente, como la abeja es inteligente, mantiene sus necesidades biológicas. Como la abeja y Larry igual todavía quiere polinizar flores, simplemente como es inteligente, va a buscar maneras más efectivas para hacerlo, ¿verdad? Pero el point. Ya, entendemos que las abejas, si te quieres poner todo técnico y eso, envejecen más rápido, pueden aprender más rápido. ¿Cómo es que esto ahora no funciona? Y el punto de la vida de la abeja son dos explicaciones, ¿ok? Primero es que, que que tu proceso mental sea más rápido porque vives menos no significa que aprendes menos, como que demoras igual en volar, o sea, el vivir poco implica varias cosas, como que el laboratorio solo está cerrado 5 horas al día, no tienes el tiempo que escapar de todo el día. Y segundo punto, incluso es que esa mitigación de proposiciones fuera verdad, incluso si es que en el tiempo corto de su vida como que llega a aplicar más, porque como es más chiquito, como que aprovecha mejor el tiempo, no entiendo cómo accede al conocimiento, o sea, no entiendo por qué estar en un laboratorio implica que automáticamente tenga acceso a un montón de información y tenga acceso a toda la inteligencia del mundo y tenga acceso a toda la información humana, ¿verdad? Yo entiendo que la abeja, razonablemente, no va a venir una persona y le va a abrir un libro, le va a decir, oye, por si acaso tienes que leer, por si acaso está la información que tú quieres saber, ¿verdad? Yo entiendo que razonablemente la abeja no se le regala la información, no se le regalan los conocimientos, y no entiendo cómo es que puede acceder a los conocimientos humanos, y no entiendo por qué razonablemente tiene esta capacidad de como acceder como a todos estos conocimientos específicos humanos que tenían las personas. Y de nuevo, no entiendo por qué esto, incluso si es que todas estas explicaciones fueron verdad, no entiendo por qué proposiciones sí gana el debate, incluso aunque sea todo el conocimiento del mundo y sea la abeja más inteligente y sea el Albert Einstein de las abejas, ¿verdad? Porque no me explicas por qué el conocimiento hace que sea inherentemente más feliz la abeja, no me explicas por qué la se vuelve súper inteligente solo por el mismo hecho de cómo acceder a conocimiento, mientras que en oposiciones sí te explicamos qué implica la felicidad Larry. Pero ok, dejar de construir en negativo y vayamos a construir en positivo. Porque es muy comparativamente mejor vivir en el campo, vivir en la colmena, porque eres increíblemente más feliz viviendo como una abeja natural, ¿verdad? Por tres factores. Primero es que la abeja o sea, Larry no estaría susceptible de morir, no sería fácil que muera por estar en el campo, por tres factores principales. Primero, porque razonablemente es una abeja inteligente, ¿verdad? Porque como es una abeja inteligente, razonablemente sabría detectar a los depredadores, sabría que viene una avispa gigante y diría, oye, no voy a ir por ahí porque viene una avispa gigante y me va a comer, ¿verdad? Entonces, razonablemente, su inteligencia más alta la hace mucho más propensa a no morir, la hace mucho más propensa y hace que sea mucho más certera que no muera en el campo. Segundo, porque está en una colmena, las colmenas son grandes, las abejas no tienen destrucciones masivas que matan a todas las abejas, la mayoría de abejas muere por causas naturales, por eso encuentras abejas como que en las flores muertas por causas naturales, ¿verdad? Porque las abejas razonablemente cumplen todos sus ciclos de vida. Y tercero, porque viven con los recursos necesarios. Las abejas de los campos tienen más que las flores necesarias. No es exclusivo de tu cámara decir que en el laboratorio hay como que más recursos para las abejas, tienen más recursos naturales. Porque en los campos y en la mayoría del mundo normal las abejas sí tienen acceso a todos estos, por eso es que las abejas son especies que tienen millones de especímenes. ¿Y por qué eres más feliz? Porque tú accedes y completas tus características biológicas. Tú accedes y completas a tus necesidades biológicas de polinizar flores, accedes y completas a tus necesidades biológicas de volar, de tener hermanos, de trabajar para una colmena, ¿verdad? Porque razonablemente la abeja, por más inteligente que sea, sigue queriendo acceder a sus necesidades biológicas. Por eso es que las personas se enamoran de otros, por eso es que las personas comen, por eso es que las personas somos felices cuando comemos, ¿verdad? Porque comer es una necesidad biológica que nos hace felices cuando lo cumplimos, por los mismos sectores y dopamina que se secretan en nuestros cerebros. No importa qué tan inteligente seas, no puedes escapar de tu naturaleza.
Cuando tú escapes de tu naturaleza te vuelves infeliz y eres más feliz, o sea, incluso es que desarrolles menos tus conocimientos, incluso es que no te vuelves un genio en conocimientos biológicos, químicos y lees todos los libros del mundo, te vuelves súper inteligente, proposiciones sigue ganando por el mismo hecho que estás con tu familia, estás con las personas con las que quieres, estás con las otras abejas que te hacen feliz, estás tranquilo viviendo con tu familia, viviendo tranquilo en tu colmena, comes la miel que te gusta todos los días, te sientas y chileas con tu familia, ¿verdad? Y esto es sumamente positivo, porque si cumples la caracterización que da Pérez en su discurso, que es súper importante, y que en el debate quien te demuestre quién es más, en qué mundo Larry es más feliz, ¿verdad? Entonces, comparativamente, oposiciones es sumamente superior porque cumplimos con la métrica del debate. Pero luego ponderaciones, o sea, yo pondero increíblemente la felicidad de Larry por sobre el conocimiento que puede llegar a adquirir por la crítica que te hago durante todo el discurso. No entiendo por qué el saber más hace que Larry sea más feliz, no entiendo por qué el tener más conocimientos lo hace más feliz. Pero incluso te explico esto, es que no es certero y que Larry sea más conocimientos. El caso de proposición no es certero porque no entiendo por un mecanismo claro y específico, porque es que Larry excede todos los conocimientos, porque es que podría escapar mágicamente de los investigadores. Mi discurso, te lo digo, en un y venir, ¿verdad? ¿Qué pasaría incluso si es que todos los mecanismos de proposiciones son reales? ¿Qué te demuestra esto? Que oposiciones ha ganado el debate de sus primeros discursos por el mismo hecho que el caso de proposiciones es cero certero. Gracias. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al discurso de réplica de Andrés. Ay, ya. Hola. Este discurso va dedicado a la dedicatoria recontra humilde de Adrián Matuk y a Rodrigo Figari, del Go. Empiezo mi discurso. ¿Dónde está el timer? Ah, no, espérate, está ahí. Touch. Es que mientras voy a mi compu cerré el docs. Ya, ahí está. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Han habido dos choques principales en el debate. El primero es sobre la felicidad de Larry, el segundo sobre su seguridad y certeza de seguir vivo. Primero, ¿cómo se ha visto el de felicidad? Básicamente, han habido dos puntos en los cuales he chocado principalmente. Primero está la relevancia de las dinámicas naturales y cómo es que se pueden representar. Y la segunda es el aburrimiento versus el aislamiento. Primero, nosotros ya hemos desarrollado suficiente cómo es que las dinámicas naturales siguen siendo relevantes para los seres racionales, porque la única explicación de Propo contra eso es una abeja racional, así que puede imponerse sobre sus dinámicas hormonales. Y nosotros decimos, sí, puede imponer sobre eso, pero es como los seres humanos. Nosotros podemos decir que no nos importan nuestros seres queridos, pero igual nos importan. Podemos decir que no creemos en cosas superiores, pero igual creemos. Hay dinámicas que son naturales al estar vivo, que se mantienen incluso siendo seres racionales, y el ser humano es la evidencia más absoluta de eso, es la que hemos usado en este debate, debido a que es sobre la que se compara el intelecto de la abeja Larry. Entonces, si consideramos que tiene esas capacidades mentales antropomórficas, se puede considerar también de que aún mantiene la relevancia de las dinámicas naturales, que se pueden ver como, por ejemplo, el ir y recolectar polen, el moverse y agitar sus alitas, el cuidar a su reina, o etc. Entonces, si entendemos que esos criterios sí son relevantes, se siguen manteniendo las explicaciones que hemos traído sobre cómo es que dentro del laboratorio esas dinámicas no se consiguen, debido a que se bloquean cosas como, por ejemplo, poder ir y recolectar polen de las flores, o el hecho de poder proteger a tu reina cuando más bien está siendo torturada, abusada o manoseada, aunque sea por objetivos científicos. La segunda explicación es el tema del aburrimiento. Propo trata de decirnos, la abeja es muy inteligente y si está rodeada de abejas tontas, se va a aburrir mucho. Y a mí, mi respuesta es doble. La primera es que la verdad es medio simétrico, que se queda aburrida porque no puede interactuar con los humanos. Lo único que puede aspirar a es aprender parcialmente sus conductas, pero en ningún momento va a interactuar con ellos. Primero lo dice el InfoSlide y segundo, imagínense que tienen una oveja ahorita mismo que está chocándose con ustedes. Yo la agarro y le hago, yo no veo más análisis ahí. Entonces,
lo más razonable que ocurra es que no interactúe con los humanos y es un even if tan poco probable que no debería valorarse su impacto como algo razonable que pondrá en el debate. Lo único que sí sería el hecho de que pueda estar como medio aburrida con abejas tontas y que pues le guste ser fan intelectual, pero más bien el hecho de poder tener a humanos a los que contemplar y poder analizar sus conductas genera dinámicas de aislamiento, genera esos sentimientos de superioridad que Propo justamente explicaba, y esas dinámicas solamente hace que la abeja ya no pueda relacionarse con normalidad con el resto de abejas. Y eso es lo importante. Cuando tú ya no te puedes relacionar con normalidad con tu colmena, con tu grupo, con tu, con tu equipo, es cuando justamente acabas perdiendo un montón de salud mental, acabas perdiendo un montón de felicidad y un montón de dinámicas positivas de las que dependes. Porque incluso si eres racional, sigues sintiendo una atracción natural a estar con tu grupo, y cuando ves que tu grupo no te reconoce debido a que eres muy diferente y que te la pasas todo el día viendo a los humanos, es cuando justamente te acabas perdiendo todas las posibilidades de tener felicidad debido a eso. Entonces, bajo estas explicaciones, se entiende razonablemente que la abeja Larry es más feliz en nuestro mundo. Creemos que el criterio más importante es el de felicidad, debido a que el de seguridad es muy poco relevante. ¿Por qué? Muy sencillo. Vas a vivir 60 días igual. Así que si es que vives ligeramente menos o tienes más riesgo a su seguridad, igualmente es menos relevante que la felicidad que puedas desbloquear debido a poder mantener tus dinámicas naturales y poder protegerte en ellas. Pero incluso vamos a desarrollar ahí. Ellos tratan de usar el conocimiento que tienes y tu capacidad racional para defenderte de los científicos como algo exclusivo, pero es simétrico. Yo también puedo desbloquear dinámicas para defenderme de los depredadores en la naturaleza con ese conocimiento. Pero lo que sí no es exclusivo ahí es el tema de las dinámicas de tortura en las cuales tú vas a ser usado para experimentación. Porque recuerden, el ser humano busca, hace las cosas con fines utilitaristas. No te tiene en el laboratorio solamente para observarte y decir, ah, mira, qué bonita abeja. Razonablemente van a probar darte cantidades diferentes de, por ejemplo, azúcar para ver con cuánta cantidad te mueres. Van a probar darte diferentes, van a probar aislarte de tu grupo para ver qué tan rápido tienes daños psicológicos o daños estructurales. Se usan para experimentaciones tan dolorosas que son imponderables. Por último, la explicación de la alternativa a morir si es que te sacan, y el hecho de que cuando vayan a mandarte para cultivar almendrales vaya a sufrir suficiente, creo que es suficiente para ganar el debate. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces a la réplica de Rodrigo para finalizar con el debate entero. Hola. Ah, le devuelvo la dedicatoria a André Hacker, Mesones, mi equipo para el Mate, una portada que me cae muy bien, y un amigo que quiere un montón. Y bueno, de paso todo su equipo. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Va. El caso de la cámara contraria es fundamentalmente uno increíblemente destructivo. Les falta construcción de por qué se vería mejor de su cámara e intentan camuflarlo haciendo construcciones que llegan a ser hasta cierto nivel beneficiosas para su lado, pero nunca terminan de explicarnos cómo es que la brutalidad en el ambiente natural es increíblemente baja. Solo nos dicen, no, pero estás con la gente y cumples con la fisiología. Han habido dos clashes en este debate. Uno, porque cómo se ve la brutalidad natural y cómo esto impacta en lo que sería la felicidad y la seguridad de Larry. Y dos, la brutalidad científica y cómo esto impacta en la seguridad y la felicidad de Larry. Bueno, primero, ¿cómo se ve entonces la brutalidad natural? Desde proposición les traemos tres análisis. Primero, les hemos dicho que se siente esclavizada por seres inferiores a él. Se siente esclavizada porque no tiene una manera de rebelarse, porque existe la necesidad de que constantemente esté trabajando. Y el hecho de que se siente esclavizada por seres inferiores es increíblemente denigrante. Pero además les hemos explicado cómo es que no puede empatizar o identificarse con estos seres y por ende es incapaz de realmente sentirse acompañado, es incapaz de sentirse completo y por ende no se puede autorrealizar. Segundo análisis, les hemos explicado cómo es que hay depredadores, los cuales pueden llegar a ser muy peligrosos, como las avispas, pero también les hemos explicado cómo es que en términos de puede haber cambios en el medio ambiente que pueden ser increíblemente peligrosos. Esto se menciona en primeros discursos. Creo que hay muchas variantes las cuales pueden generar peligros gigantes, una sequía o que de la nada haya un invierno muy fuerte, pero finalmente no puede suplirse fisiológicamente. Este impacto queda completamente limpio. Creo que si nos vamos a querer meter en el aspecto tan técnico por el que quiere ir la cámara contraria, entonces sabemos que el cerebro consume mucha energía. Sabemos que esa energía es necesaria que sea suplida de forma increíblemente eficiente y para poder hacer eso solo necesito un mundo en donde recibo recursos gratis, en donde no tengo que esforzarme constantemente para conseguirlos, porque incluso si por alguna razón logro suplirme a mí mismo dentro de la colmena natural, el hecho de que solo pueda suplir para mí mismo y no para el resto va a ocasionar que me maten. Oposición lo único que nos dice es que no, puedes aprender de los depredadores y entonces los puedes evitar. Amas a tu familia y cumples con tus necesidades. Analicemos cada uno de estos puntos.
puedes aprender de depredadores, pero no de los científicos, nos dicen después. Creo que los depredadores sin inteligencia son bastante más impredecibles, por ende hay una contradicción en su caso. Pero luego, si amas a tu familia, entonces no quieres ver cómo es que tus hermanos son asesinados porque colectaron menos de la cuota que tenían que recolectar. Creo que esto va a generar que de hecho se sienta peor. Pero cumplir tus necesidades creo que es simétrico en ambos lados, porque los científicos quieren que las abejas estén sanas para asegurarse que sus pruebas sean correctas y por ende se van a suplir con sus necesidades. ¿Qué implica esto? Que el impacto de la cámara contraria es increíblemente incertero porque nunca se explica cómo es que las abejas en este mundo van a estar correctamente, pero también entiendo que es un impacto bastante como mitigado, entonces no tiene tanta relevancia en el caso, mientras que en nuestro caso desde proposición impacta tanto desde su fisiología como desde su psicología y por ende va a ser un impacto holístico dentro de la abeja. No solo se va a sentir mal físicamente, sino que también no va a poder lidiar con la carga emocional. Entendamos entonces la brutalidad científica, que es la única carga que realmente se analiza desde la cámara contraria. Creo que desde proposición les hemos brindado el análisis de que hay un cuidado de estas abejas, porque naturalmente los científicos quieren protegerlas al ser una especie tan importante. La cámara contraria, por otro lado, nos dice que no las quieren proteger y de hecho las quieren torturar para asegurarse de que distintos pesticidas o distintos recursos sean usados de manera correcta, cuánto polen producen, etcétera. Creo que esto no se puede hacer si las abejas no están saludables. Pero luego les hemos explicado cómo es que en general Larry puede predecir que uno se está acercando y se puede, digamos, meter más en la colmena. Ellos nos quieren decir que no se puede escapar. Nosotros nunca hemos dicho que se va a escapar y va a rondar por el laboratorio. Les hemos dicho que puede evitar ser atrapado, puede evitar que lo agarren metiéndose más en la colmena, por ejemplo. Creo que esto es perfectamente lógico si supuestamente puede aprender de los depredadores. Lo único que nos dicen es, no, pero no va a aprender mucho porque solo vive 2 meses. Ok, si solo vive 2 meses, envejece más rápido y que envejeza más rápido significa que va a procesar la información también más rápido. Nota cómo es que una ballena muy inteligente o un delfín muy inteligente aprende más lento, pero vive más. Lo mismo va a ocurrir con la abeja, va a poder aprender más y por ende se van a desbloquear nuestros impactos. Creemos que debemos de ganar en la brutalidad científica también, porque el caso constructivo de la cámara contraria aquí es simplemente decir los científicos son unos desgraciados. No creemos que sean desgraciados de por sí y creemos que sí tienen cierta empatía, creemos que no van a matar porque sí, y creemos que no se puede justificar la cámara contraria. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso, muchísimas gracias a todos por este gran debate. Les haremos los anuncios pues, cuando corresponda. Veo el panel de la sala de liberación, que es otra sala de Zoom.